Hace unos días recibí una carta de un suscriptor donde me decía lo siguiente: hace 3 meses estuve a punto de borrar el número de alguien de mi teléfono, no porque lo odiara, porque no sabía qué otra cosa hacer con el hecho de que esa persona a la que le había confiado casi todo había decidido que yo valía menos que lo que le convenía en ese momento. Si alguna vez alguien cercano a ti te hizo algo así, un hermano, un amigo, un socio, alguien que se sentaba en tu misma mesa, quédate un momento conmigo hoy, porque hay una historia muy antigua que necesitas escuchar completa, de principio a fin, sin cortes. No hablo del dolor de que un extraño te haga daño, eso duele, pero de otra manera, casi lo esperas. Hablo de algo distinto. La traición de alguien cercano reescribe hacia atrás todos los recuerdos que tenías con esa persona. De repente, ya no sabes qué fue real. Empiezas a repasar conversaciones viejas preguntándote si ya entonces estaba algo planeado. Existe una historia sobre alguien que vivió esto en su forma más extrema. Su nombre era José, y lo que le hicieron no fue un desplante ni una mentira pequeña. Fue mucho peor, y te lo voy a contar completo hoy, porque creo que necesitas ver todo el arco, no solo el principio. José tenía 17 años, era el penúltimo de 12 hermanos, y su padre, Jacob, lo prefería abiertamente sobre todos los demás, al punto de regalarle una túnica especial que sus hermanos no tenían. Ya te puedes imaginar lo que eso generó en una familia donde el favoritismo se sentía todos los días en la mesa. Pero hubo algo más que empeoró todo. José tuvo unos sueños donde de alguna forma simbólica sus hermanos y hasta su padre terminaban inclinándose ante él, y en vez de guardárselos, se los contó a todos, sin filtro, sin medir el efecto que tendrían. Sus hermanos, que ya lo odiaban por el favoritismo, ahora tenían además la sospecha de que José se creía superior a todos ellos. El odio creció tanto que un día, mientras José caminaba solo hacia el campo donde trabajaban sus hermanos, enviado por su propio padre, sin sospechar nada, ellos lo vieron llegar desde lejos y dijeron algo que debería helarte la sangre: ahí viene el soñador, matémoslo y luego veremos qué pasa con sus sueños. Lo agarraron, le quitaron la túnica que tanto odiaban y lo tiraron a un pozo vacío mientras se sentaban a comer. José, desde el fondo del pozo, gritaba y suplicaba. Las escrituras más adelante dejan ver que José nunca olvidó esa parte, el sonido de sus propios gritos siendo ignorados por su propia sangre mientras comían tranquilamente arriba. Después lo vendieron, literalmente lo vendieron, como mercancía a una caravana de mercaderes que iba hacia Egipto, y regresaron a casa a mentirle a su padre, mostrándole la túnica manchada con sangre de animal, diciéndole que una fiera lo había devorado. Jacob lloró a un hijo que en realidad seguía vivo, solo que ahora esclavo, en un país que no conocía, sin nadie y sin nada. Quiero que te quedes un momento con esa imagen, porque es el fondo real de esta historia. Un adolescente traicionado por su propia familia, encadenado, llevado a un país extraño, mientras la gente que lo traicionó seguía con su vida normal en esa casa. En Egipto, José fue comprado por un oficial importante llamado Potifar, y aquí es donde la historia empieza a mostrar algo que se va a repetir una y otra vez. José, a pesar de todo lo que había perdido, trabajaba con una integridad que no tenía sentido para alguien en su posición. Ascendió rápido hasta ser el encargado de toda la casa de Potifar. Y entonces, justo cuando parecía que las cosas mejoraban, pasó algo más. La esposa de Potifar intentó seducir repetidamente y José se negó una y otra vez, aunque eso le iba a costar muy caro, y le costó carísimo. Ella, furiosa por el rechazo, lo acusó falsamente de haber intentado algo en contra de ella. José fue encarcelado.
sin juicio, sin oportunidad de defenderse por un crimen que nunca cometió. Detente aquí un segundo conmigo. José ya había sido traicionado por su familia. Ahora era traicionado también por el sistema, por la injusticia, castigado precisamente por haber hecho lo correcto. Si alguna vez has sentido que hacer lo correcto no te protegió de nada, que incluso te costó más caro que si hubieras hecho lo fácil, esta es la parte de la historia que es para ti. En la cárcel, José pasó años, no días, y en algún punto interpretó correctamente los sueños de dos compañeros de prisión, funcionarios reales caídos en desgracia. Le pidió a uno de ellos, el copero del faraón, que se acordara de él cuando saliera libre. El copero salió, volvió a su puesto junto al faraón y se olvidó completamente de José durante 2 años más. 2 años más de espera, después de ya haber esperado tanto. Si alguna vez has sentido que justo cuando algo parecía estar por resolverse, todo se estancó otra vez, sabes exactamente lo que probablemente sintió José en esos 2 años de silencio. Finalmente, cuando el faraón tuvo un sueño que nadie en Egipto sabía interpretar, el copero por fin se acordó de José. Lo sacaron de la cárcel y José interpretó el sueño. 7 años de abundancia, seguidos de 7 años de hambruna devastadora. Y no solo lo interpretó, propuso un plan concreto para sobrevivirlo. El faraón, impresionado, lo puso al mando de todo Egipto, segundo solo después de él mismo. De la cárcel al trono, prácticamente de un día para otro. José tenía 30 años en ese momento. Habían pasado 13 años desde que sus hermanos lo tiraron al pozo. Y entonces llegó la hambruna, tal como José había anunciado. Y no solo golpeó a Egipto, golpeó a toda la región, incluyendo la tierra de Canaán, donde vivía su padre y sus hermanos. Sin comida, los hermanos de José viajaron a Egipto a comprar grano, sin saber ni remotamente que el hombre que controlaba todo el grano de Egipto era el hermano al que habían vendido 13 años atrás. Se inclinaron ante él, exactamente como decían aquellos sueños que tanto habían odiado años atrás sin reconocerlo. José ya no vestía como el adolescente de la túnica, sino como un gobernante egipcio. Y aquí está el momento que quiero que escuches con toda tu atención, porque es el corazón real de esta historia. José tenía en ese instante todo el poder del mundo para vengarse. Podía encarcelarlos, condenarlos a muerte, dejarlos morir de hambre exactamente como ellos lo habían dejado morir a él en ese pozo. Nadie lo hubiera cuestionado. Era el hombre más poderoso de Egipto después del faraón. En cambio, después de varias pruebas para ver si sus hermanos habían cambiado, si protegerían a su hermano menor Benjamín en vez de sacrificarlo como habían hecho con él, José finalmente no pudo contenerse más. Pidió que todos los egipcios salieran de la sala. Se quedó a solas con sus hermanos y lloró tan fuerte que se escuchó desde afuera. Y les dijo algo que ellos jamás esperaron escuchar. Yo soy José, su hermano, al que vendieron para Egipto. Sus hermanos se quedaron paralizados de terror. Sabían exactamente lo que merecían, pero José, con lágrimas todavía en el rostro, dijo algo que resume toda la historia mejor que cualquier otra cosa que yo pudiera agregar. No se entristezcan, ni se enojen consigo mismos por haberme vendido aquí, porque para salvar vidas me envió Dios delante de ustedes. Ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo encaminó para bien. No dijo que lo que hicieron estuvo bien, no minimizó la traición, pero eligió no dejar que esa traición definiera el resto de su historia ni la de ellos. Quiero que pienses en algo conmigo. José tardó 13 años en llegar a ese momento. 13 años de esclavitud, acusación falsa, cárcel, olvido. No fue un perdón rápido, forzado, inmediato. Fue un perdón que se construyó lento, mientras José seguía eligiendo día tras día
no volverse amargo con lo que le habían hecho, incluso cuando todo a su alrededor le daba motivos de sobra para hacerlo. Si hoy cargas con una traición de alguien cercano, algo que todavía no sabes cómo procesar, algo que sigue doliendo aunque haya pasado tiempo, quiero decirte algo con total honestidad. No tienes que llegar al perdón hoy ni mañana. José tardó 13 años. Lo que sí puedes empezar a hacer es lo que hizo desde el fondo del pozo: seguir eligiendo un día a la vez. No dejar que lo que te hicieron decida quién vas a ser el resto de tu vida. Eso no significa que no dolió. José lloró tan fuerte que se escuchó desde afuera de la sala. El perdón real no es ausencia de dolor. Es decidir, con el dolor todavía presente, no cargar también el peso de la venganza, además del peso de la herida. Si esta historia te tocó de cerca hoy, cuéntame en los comentarios en qué parte te reconociste más. Y si conoces a alguien que sigue cargando una traición de alguien cercano, compártelo. A veces la persona que más lo necesita no va a buscarlo sola. Nos vemos en el siguiente episodio.